Buenas tardes, mi nombre es José Luis Riz, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior Purépecha de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable de cuarto semestre, modalidad semipresencial del departamento de Ichan. Estamos en la materia de microbiología y el día de hoy vamos a hablar acerca del aislamiento de microorganismos, su identificación, su clasificación y diferentes tipos de pruebas microbiológicas que nos ayudan a determinar qué tipo de microorganismo estamos manejando. Bien, para iniciar debemos de entender qué es el aislamiento microbiológico. El aislamiento microbiológico es la separación de un determinado microorganismo del resto de microorganismos que tenemos presentes o que lo acompañan. El método más utilizado es el de siembra por estría sobre un medio de cultivo sólido adecuado dispuesto a una placa de Petri, en el cual vamos a separar el microorganismo del resto que lo acompaña para de esa manera poderlo cultivar aparte, hacerlo que crezca, que desarrolle y poder procesar o correr una muestra para identificar qué tipo de microorganismo estamos manejando u observando. Cada uno de los microorganismos con los que nos podemos encontrar tiene características diferentes, tanto en color, en textura, en forma. Algunos son en forma de conos, algunos son en forma de pabilos, algunos son en forma como si fuera un pedacito de lama o de algodón, dependiendo del tipo de bacteria o de microorganismo que estamos manejando, van a ser las características que conlleve cada uno de ellos. Bien, para el aislamiento de los microorganismos que deseemos encontramos diferentes técnicas. En esta ocasión vamos a hablar de dos técnicas. Una es la de dilución y la otra es de estría cruzada. En la técnica de estría cruzada se dice que es la técnica más una placa de agar. Se coloca la muestra y se realiza un barrido con una asa de inoculación hasta lograr separar colonias individuales de la cepa de interés. Esta técnica de estría cruzada se puede utilizar como un procedimiento semi-cuantitativo, en el cual tenemos la muestra en la placa de agar y con la asa de barrido se van separando las colonias para su posterior análisis. En la técnica del aislamiento de microorganismos mediante banco de disoluciones es un método tanto cualitativo como cuantitativo. Es cualitativo porque permite diferenciar las diferentes morfologías coloniales y también es cuantitativo porque permite conocer el número de microorganismos que hay en una suspensión. Consiste en lo siguiente: se debe realizar diluciones sucesivas de la muestra en condiciones de esterilidad, de manera que se va reduciendo el número de microorganismos de la suspensión inicial, con el objeto de sembrar después cantidades conocidas de las diluciones en placas de Petri. Evidentemente, el número de microorganismos en algunas disoluciones será tal que al distribuir una parte de ella en una placa origina colonias separadas en un número óptimo para su recuento. Es decir, esta técnica o este método lo que dice es que vamos a tomar una muestra, la cual la vamos a diluir o rebajar constantemente hasta que tengamos una porción donde tiene tan pocos microorganismos que después los vamos a poder sembrar en una placa de Petri y nos va a dar colonias específicas de los microorganismos que contienen. En cuanto a la morfología colonial, los parámetros que se observan para tipificar la morfología macroscópica en agar inclinado son los siguientes. Abundancia de crecimiento. La cantidad de crecimiento se reporta como ninguno, escaso, moderado o abundante. Pigmentación. Microorganismos cromógenos son aquellos que pueden producir pigmentos intracelulares que son los responsables del color de las colonias. Otros organismos producen pigmentos solubles extracelulares que son excretados dentro del medio y eso también produce color. La forma. La apariencia de la estría de crecimiento en la superficie del agar se designa como filiforme, continua y en forma de hebra con bordes suaves, equinulada, continua en forma de hebra con bordes irregulares, perlada, colonias que no concluyen o semifluyen,
difusa, delgada y crecimiento extenso, abscorescente, crecimiento en forma de árbol, rizoide, crecimiento en forma de raíz. Los parámetros que se observan para tipificar la morfología colonial en cajas de Petri con agar nutritivo son las siguientes: tamaño, punta de alfiler, pequeño, medio o grande. Pigmentación, color de la colonia. Forma, la figura de la colonia es descrita como sigue: circular, sin rupturas en su perímetro; irregular, perímetro dentado; rizoide, crecimiento en forma de raíz. Borde, la apariencia del borde de la colonia se puede describir como sigue: entero, ondulado, crenado, filamentoso o enrollado. El crecimiento en caldo nutritivo. Se evalúa la distribución y apariencia del crecimiento en la siguiente forma: anillada, turbidez uniforme finamente dispersada; floculenta, agregados escamosos dispersos; peliculada, espesa y con una nata; sedimentada, el crecimiento se da en el fondo del caldo y puede clasificarse como cualquiera de las dos primeras. El crecimiento en gelatina nutritiva. Este medio sólido pasa al estado semisólido o líquido por la acción de la enzima proteolítica gelatinasa. La licuefacción puede ocurrir en cualquiera de las siguientes formas: cratiforme, la superficie es licuada en forma de un platillo; forma de rábano, la superficie es licuada en forma de un bulbo; infundibuliforme, forma de embudo; saculada, alargada y tubular; estratiforme, completamente licuada hasta la mitad del medio. Microbiológico y cómo se encadena o se representa si graficamos esto en una curva de crecimiento. Por un lado tenemos la parte del tiempo y el total de miembros o células. Podemos ver que a 0 horas tenemos una célula, a 0 minutos, perdón. A 0.5 minutos tenemos 2 células, a 1 tenemos 4, a 1.5 tenemos 8, y así se va multiplicando. Si podemos ver, son 8, 16, 32, 64. De 64 ya tenemos 128, de 128 256, hasta llegar a un tiempo donde tenemos más de 1.048.000 células o miembros o colonias, miembros de la colonia. Entonces, cuando pasamos a la gráfica, este es el tabulador contra el tiempo que transcurre y el individuos o las cantidades de reproducciones de los individuos. Por otro lado tenemos la gráfica. Si podemos ver en esta gráfica, no es una línea recta ascendente porque no aumenta la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? No va de 1 en 1 ni de 2 en 2, va duplicando su volumen. Por ende, podemos ver que en esta curva en los primeros minutos es un crecimiento lento, pero luego la curva apunta hacia arriba en un crecimiento exponencial a medida que va pasando el tiempo. De esta manera, a mayor tiempo, podemos tener un crecimiento exponencial de, si tenemos 1.000.000, dentro de 1 minuto o 2 minutos más, o de 3 minutos, dependiendo del tiempo que le lleve a la célula multiplicarse o dividirse, vamos a tener 2 millones. Al siguiente tiempo vamos a tener 4, al siguiente vamos a tener 8, así como pasó desde una célula hasta en 1.000.000 de células. Por esto es que tenemos que tener bien determinado el tiempo en el cual una célula se duplica, un microorganismo se duplica, genera más, para saber cuánto tiempo debemos de llevarlo o en cuánto tiempo este va a ser tan grande que nos pueda ocasionar un mal.